requisito que tiene ese plus. Como sabemos, la universidad representa no solo en Cádiz, en Jerez, sino en el mundo la más alta institución dedicada a la ciencia, a las artes y las letras, y en este caso la universidad se complace enormemente y tiene un orgullo especial cuando el flamenco está dentro de ella, porque la universidad siempre ha tenido esa asignatura pendiente con el flamenco, y hoy, gracias a Dios, este arte tan universal y ancestral está entre nosotros, con nosotros, y para ello y por eso es un orgullo de una institución como la Universidad de Cádiz de contar con el flamenco dentro de sus planes de estudio y dentro de sus actividades. Y para poner el colofón, el magnífico colofón a las presencias flamencas, tenemos hoy un privilegio absoluto, porque un gran maestro nos ha visitado, ya está aquí con nosotros en otra ocasión, cuando celebramos el centenario del nacimiento de Javier Molina. Manolo no dudó en venir aquí y hoy ha vuelto a hacer lo mismo. Sabemos que la agenda de los maestros está súper apretada y el que estén con nosotros significa más que nada un acto de generosidad y de responsabilidad con su propio arte. Y Manolo Sanlúcar es un hijo universal de nuestra provincia y por tanto, como decimos, el orgullo es grande. Y también, y del mismo modo, porque viene acompañado por una persona que lo es todo en el mundo del flamenco, de la prensa del flamenco, de la Sociedad General de Autores. Yo le digo que José Manuel es un poco trotamundo porque en todos los fregados se mete y de todo sale, pues siempre dando y dando a este mundo del arte que tanto necesita de personas como José Manuel Gamboa. Así que no voy a hablar más, quiero que el protagonismo lo tenga Manolo Sanlúcar, lo tenga José Manuel Gamboa y en definitiva lo tenga el mundo del flamenco. Gracias. Ahora, estaba Manolo preocupado que nosotros no hemos contigo, porque cuando te ponen tantos micros, las cosas finalmente están muy peligrosas. Bueno, por mi parte, dar las gracias a la universidad, a María Castaño, de permitirme este gozo de poder estar compartiendo un rato con Manolo Sanlúcar, que es una de las figuras que desde que uno era niño han marcado su vida. Estamos hablando de, tal vez, quién es el mayor, el menor, no se puede decir, pero desde luego uno de los músicos verdaderamente trascendentes en la historia del flamenco lo es sin duda Manolo Sanlúcar. Andaluz universal y flamenco universal, músico universal. Acaba de estrenar una obra que ya llevaba tiempo pendiente de que llegara a los escenarios, 8 monumentos. Yo por mi trabajo no pude estar en ese momento, pero quiero felicitarle públicamente porque sí me han llegado los comentarios. Lo que sí estuve fue en el concierto que dio en la Bienal pasada, en el Teatro López de Vega, La voz del color, sobre Baldomero Reséndiz, que teniendo en cuenta mi padre es pintor, mi referencia son la música y la pintura. Yo es uno de los recuerdos más hermosos que he tenido en toda mi vida de aficionado, uno de los mejores conciertos de guitarra que yo he escuchado, tanto por la composición como por la interpretación, porque hubo momentos que a mí verdaderamente la guitarra me parecía que estaba llorando. Y esto es muy importante, no son tonterías, no es decir por decir. En esa obra están, yo creo, el Muñoz y el Halcón representados. Está el flamenco más ancestral y el flamenco más abierto, más del futuro, no diría del futuro, diría del presente más hermoso, porque tenemos la suerte enorme de poder decir que hemos vivido en la época de Manolo Sanlúcar. No tenemos que decir como en otros momentos quién no hubiera escuchado a Silverio, quién no hubiera, bueno, pues nosotros hemos escuchado a Manolo Sanlúcar y muchas veces. Esto lo podemos contar a los nietos y yo
Y es que había leído un libro que es también para mí una de las mejores cosas que se han escrito del flamenco, que es El alma compartida, las memorias de Manuel Sanlúcar, que es un tratado de moral flamenca y de moral universal. Un flamenco hablando de moral. Y me parece un trabajo absolutamente fundamental. La condición humana, flamenca, universal de Manuel Sanlúcar está perfectamente representado en ese libro, que yo no sé si realmente pues, se leerá lo suficiente o se leerá, porque Manuel nos hablaba una vez de los ciudadanos y los clientes, y en esa nos movemos. Yo la primera pregunta, porque tú lo cuentas perfectamente en tu libro, estaría es, ¿cómo vienes hoy? ¿Más de unión o más de amor? Yo pienso, buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme a estar aquí en este contexto, porque estar contigo, con los amigos. Yo creo que soy el resultado justamente de estas dos familias. Y eso me parece que ha ayudado a conformar mi identidad a través de estos años. Me he sentido desde muy niño una persona consecuente, cercana al compromiso, sintiéndome realizado con aquellas cosas que se asientan desde la verdad, huyendo siempre de la triquiñuela. Y ahí he ido creciendo y creo que mis dos familias, mi familia Muñoz, por mi padre, y Halcón, por mi madre, han ayudado mucho a esta personalidad que, si puedo decir algo, que por otra parte es muy arriesgado, es lo que me conforma, si me lo permite, en un artista que busca la esencia del arte. No sé si se me va a escuchar, pero lo que he dicho pues esa parte que hace esos genes que me conmueven y me hace soñar y me hace sentir el universo y mis entrañas, esa parte creo que viene de la familia Muñoz, de mi padre, que fue un hombre absolutamente excepcional. Y sin embargo todo ese mundo mágico, toda esa ilusión, toda esa fantasía ha sido muy protegida por mi parte Halcón, que viene de una familia que procede de Galicia, con un gran sentido de la realidad, con los pies muy fundamentados en la tierra, y esa simbiosis, esa combinación, creo que es lo que ha hecho que yo pueda ser como deseaba ser. Es decir, si algo de talento y de artista tengo, eso se le puede deber seguramente a la naturaleza. Pero la voluntad del trabajo constante, eso se me debe a mí. Eso es el resultado de decidir cómo quiero vivir. Y eso es la voluntad. Por tanto, si he logrado mucho en la vida en el sentido musical, es porque me he comportado como un trabajador. Es decir, las horas de trabajo, las horas de estudio, no se puede estar trabajando, no se puede estar componiendo solamente desde la inspiración del momento subjetivo. Las grandes obras, los grandes artistas de toda la historia han hecho su obra reflexionando en su soledad, haciendo lo que tenía que hacer por encima de lo que le apetecía hacer. Yo todos los días de mi vida no he deseado coger la guitarra. Eso no es cierto. Yo he preferido muchas cosas antes de coger la guitarra muchos días, sin embargo, he hecho lo que tenía que hacer y no lo que me apetecía hacer.
Eso es lo que te lleva pues, a tener una buena técnica, a estar a la altura, a poder estudiar como he estudiado. Yo he estudiado la carrera de música, solfeo, armonía, composición, orquestación y hasta media carrera de dirección. Eso no se hace por los sentimientos del artista. Eso se hace por la convicción de que las cosas se logran a través del trabajo, de la dedicación. Y después, cuando se tiene todo eso, entonces hay que dejar que funcione el artista. Pero ya el artista trabaja con otros datos, no con los datos de la improvisación, trabaja con los datos del conocimiento. Y el conocimiento se pone al servicio del artista. Por eso yo siempre recomiendo a los jóvenes que dediquen horas al trabajo, pero que no se conformen con las horas que dedican, sino que sean exigentes con esas horas. Cómo se trabaja también es muy importante. No solamente el tiempo que se trabaja, sino cómo se trabaja. De manera que nosotros tenemos mucho que construir, porque somos una cultura que contiene un sentimiento espiritual, mágico, pero hemos sufrido la desgracia histórica de producir todo esto en una tierra que no es nuestra, que mandaban otros. La prueba está en que la guitarra nunca ha tenido un conservatorio, nunca ha tenido un conservatorio donde ir a aprender guitarra flamenca. Los conservatorios han estado abiertos para que los flamencos vayamos a aprender guitarra clásica, es decir, otra cultura. Hemos sido invitados siempre, históricamente, a que renunciemos a nuestra cultura. Hemos estado permanentemente instados, es decir, invitados, a que cojamos otra cultura y nos convirtamos en otra gente, porque es mucho más fácil. Nuestra cultura flamenca es una excepción en Occidente. Somos los únicos que hacemos flamenca. En cambio, Occidente está unificado por otra cultura musical, la llamada clásica, de la música europea escolástica, y la música pop. Ya ven ustedes cómo se organizan los grandes eventos cada año, donde muchos países mandan un representante y canta el mismo tipo de música, un alemán que un italiano, que un portugués, la música pop. Sin embargo, ven ustedes que cuando se hace algo de flamenco, pues eso es un problema histórico del que tenemos que defendernos, Y como nunca hemos tenido esa oportunidad de que hubiera, no de que en un conservatorio de música clásica nos enseñe flamenco, no. En primer lugar porque no saben, en segundo lugar porque no es lo adecuado. Nosotros tenemos que tener un conservatorio de flamenco, y cuando digo un conservatorio no me estoy refiriendo a una catedral. Si fuera una choza, aunque fuera una choza, esa choza tiene que tener la dignidad y la categoría de conservatorio, porque no está la grandeza en el edificio, sino en el arte que se estudia, y nuestro arte moderno. De manera que ahí hemos estado siempre perdidos y sin apoyo. Hoy, afortunadamente, tenemos ya un conservatorio en Córdoba de flamenco. No vamos a entrar en qué modo y nivel se está ejerciendo esta enseñanza. Vamos a entrar en ello. Pero la verdad que nuestra administración política lo ha puesto.
Otra cosa es lo que seamos capaces de hacer con ello. De manera que tenemos la Fundación de Flamenco, que digo lo mismo, también se ha puesto para que se considere desde ahí. Otra cosa es lo que hagamos con eso. Es decir, que estamos viviendo una época donde el flamenco está tomando un carácter oficial. Yo doy los cursos internacionales de guitarra en Córdoba. Cada año tengo un curso de guitarra donde recibo alumnos de muchísimos países. Bien, pues hace 3 años vino un alumno mexicano y me sorprendió. Tenía entonces 19 años y cuando lo hice tocar para ver cómo estaba, tocó una rondeña propia, su creación, de una altura absolutamente sorprendente. Por eso, cuando terminé el curso, le invité a que se viniera a mi casa a estudiar, que yo le ayudaría a estudiar y no tenía que pagarme nada ni preocuparse. El muchacho pidió permiso para poder estar en España algún tiempo aprendiendo esto. Y recibí una carta de la administración que le decía que no podía concederle lo que solicitaba porque el flamenco no es cultura del Estado. Es decir, si lo que yo hubiera querido enseñarle a este muchacho hubiera sido a tocar los platillos o a tocar el bombo o la pandereta, le hubieran dado permiso porque esos instrumentos pertenecen a la cultura que se considera del Estado. Todavía nos queda mucho que conquistar. Todavía nos queda mucho que conquistar. Entre otras cosas, por procurar poner en pie de verdad eso que con tanta pompa muchos pregonan cuando habla de democracia. De manera que hasta aquí he dicho lo que en relación a las cosas que nos protege, a las cosas que nos tiene que identificar, pues he querido pronunciar. Seguramente que, querido amigo, me he pasado. Tú ahora me coges de la rienda y me pones en el sitio que quieras. Me parece evidente la invasión cultural que hemos sufrido desde el momento que llegaron los grandes salvadores de la cultura, desde que los Borbones eliminan a los que enseñaban la música en España, imponen los conservatorios, imponen el pentagrama, que no es capaz de recoger la forma de cantar española, pues ya tenemos un grave problema. Entonces se impone la ópera italiana y entonces a partir de aquí todo el mundo lo que se ha conseguido es que la gente en los campos ya no tenga velocidad de la voz. Gracias a Andalucía todavía se conserva en España una forma de cantar pretérita. Esta fue la que los Borbones eliminaron trayendo la ópera italiana y los conservatorios. Por otra parte, decía Manolo que vivimos en un vertedero de chapas de Coca-Cola. Todo esto, efectivamente, con el rock, a nosotros nos gusta el rock, claro, pero lo que pasa es que lo que no nos gusta es que nos digan lo que tenemos que pensar. Hablamos se habla de Polanco y la cadena C y todos estos medios de comunicación donde los discos se ponen porque tú pagas para que se pongan. La cadena se ha sido polanquista siempre, antes de que estuviera Polanco, porque todo esto, la invasión comenzó con Polanca. Se crearon ahí las listas de éxito y entonces hicieron un gran esfuerzo, aquí que venía de la herencia americana, a colarnos aquí a los grandes éxitos de Polanca, que tampoco tenemos nada contra Polanca, pero lo cierto es que esto acabó por completo. Además, no acabó
Hay una realidad, estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, pero hay una realidad que se oculta. Cuando se habla de los discos de oro, jamás habrán visto ustedes los discos de oro a Manolo Cobal. Pues Manolo Cobal es el que más discos ha vendido en España. No estoy hablando de calidad, de si te gusta o no te gusta. Lo importante es que es una realidad palpable y como Pepe Marchena también con la memoria ecológica tuvo el disco de oro, pero eso no saldrá nunca en la lista de éxitos porque no pagan a la cadena SER, porque así no. O sea, realmente, cuando decía lo de Polanco es un ejemplo, pero creo que es bastante claro. Con esto solamente hago subrayar lo que acaba de decir Manolo. A mí me parece que, como él dice, efectivamente todo se consigue a base de trabajar, pero también está comentando una característica propia de tu tierra. A mí me gustaría indagar, que acabo de tener 8 momentos, indagar la música de tu infancia, ¿a qué sonaba esa música? ¿Cuál es tu primer recuerdo de esa música? Pues el primer recuerdo es que yo debía tener meses de edad y una tía mía, o más bien tía de mi madre, me cogía en brazos, me acunaba y me cantaba canciones. Yo recuerdo cómo algunas de aquellas canciones me hacían llorar. El sentimiento que me transmitía, a pesar de tan poco tiempo de vida, yo percibía un sentimiento muy especial. Y yo creo que es el sentir de tu condición como andaluz, como heredero de una forma de sentir la vida que se transmite por los genes. Si pensamos en nuestros mayores, encontraremos gente absolutamente maravillosa, grandísimos músicos, como el propio Manuel Torre, como el propio Antonio Chacón, músicos de una altura increíble, que algunos músicos académicos del mundo se asombrarían de la imaginación musical y del orden con que componía sus obras. Es absolutamente sorprendente cuando a estos señores y a otros más se le estudia, se le analiza desde la música. Es sorprendente cómo se puede tener un talento tan desarrollado para componer escolásticamente obras enormes, de condición enorme y de manera tan perfecta, como Santiago Santana de Manuel Torre. Eso es una obra ejemplo musical que puede ponerse en el conservatorio más exigente por los catedráticos de música más exigentes. Es decir, yo sé lo que es la música, de manera que ese sentimiento, esa manera de sentir que nosotros tenemos y que lo he visto en mi familia en San Lucas, me ha dado toda la espiritualidad que yo he podido asumir y que me ha ayudado a conformarme en un hombre. Pero también he querido ser precavido. A mí no me sirve nada, me sirve de muy poco y hasta podría decir que casi me avergüenza algunas posiciones intelectuales del mundo del flamenco. Por ejemplo, esto es así porque lo digo yo, eso es una fanfarronada. Eso es una fanfarronada que solamente alcanzan a tenerlo precisamente los que no tienen ninguna inteligencia. Es una fanfarronada, una bravuconada. Cuando se dice esto es así, hay que decir esto es así por esto. ¿Vale? Y cuando hagamos ese comportamiento, entonces la gente verdaderamente podrá respetar. Pero mientras estemos diciendo esto es así porque lo digo yo, estamos creando delante de nosotros un vallado de Higoshú. No querrá acercarse nadie.
y nosotros tenemos una responsabilidad, por lo menos, o varias responsabilidades. La primera es respetar a nuestros mayores. Respetar lo que nuestros mayores nos dejó, lo que nos legó esos hombres extraordinarios, que eran a la vez gente extraordinaria, grandes artistas y en muchos casos grandísimos seres humanos, grandes maestros de la música, del flamenco y de la vida. El maniqueísmo, fondo que se puso del flamenco desde el tiempo que llegó la flamencología. Yo creo que antes también existía, esto es muy español, ¿no? Esto así, esto sin talante, que diría hoy en día. Sin talante ninguno, esto es así. Y además, usted no tiene ni idea de que sabe eso. Y además, y tú más. Y aquí todos son muy tontos, y tú eres el grupo de los muy. Y verdad que te interrumpa, pero lo grave de eso es que quien funciona así tiene que protegerse. Y para poder protegerse, lo que hace es negar el valor que hay fuera de él. No reconocer nada de lo que hay fuera de él. Y por eso decía don Antonio Machado, es tan miserable que desprecia cuanto desconoce. Esa es la cuestión. Por tanto, nosotros tenemos que revisar algunas cosas, como otra cosa que no me gusta nada. El criticar a muerte a muchos artistas que, por no ser de una raza o de otra, se le quita el valor. Para el mundo gitano no son los artistas payos enemigos, no. Para el mundo gitano no son los payos artistas enemigos. Los enemigos del mundo gitano son los mismos que son los mismos enemigos que de los artistas payos. Los mismos, porque son enemigos de lo que somos. Son enemigos de nuestra cultura, que no pueden entender que nosotros, sin acudir a un conservatorio, tengamos el nivel que tenemos. El nivel que tenemos. Muchos no pueden asumir esto. Es decir, algunos necesitan una novela para contar un pensamiento. Un flamenco, con una estrofa mínima, habla de un mundo. Por ejemplo, por otro la vi llorar y yo que la quiero tanto la tuve que consolar. Eso se ve en muy pocas culturas del mundo. La noche del aguacero, donde tuviste mi alma que no te mojaste el pelo. Con 3 versos se construye una catedral. En otras culturas, que hay grandísimos poetas, necesitan una novela para contar lo que un flamenco cuenta en 3 versos. Pero esto se lo tenemos que enseñar al mundo. Tenemos que decir quiénes somos. Y lo tenemos que hacer desde la responsabilidad y el compromiso, porque nosotros tenemos que seguir siendo. Y para protegernos de lo que quieren imponernos su forma de vida, tenemos que hacer fuerte lo que nos sustenta la forma de vida nuestra. De manera que yo, como un monje de esta religión del flamenco, siempre le diré a todos los flamencos que crezca por dentro, que crezca y se pregunte cosas. Así es como han llegado los grandes hombres de nuestra cultura a crear grandes cosas. Y eso tenemos que proteger, para no perder nuestra identidad. Te preguntaba, Manolo, cómo sonaba San Lucas en su infancia. Te preguntaría también, desde chico,
¿Qué sonidos han sido los que a ti te han llevado a experimentar en estado y qué sonidos los que te han obligado a hablar? Pues, verás, de lo que me han molestado, los sonidos que me han molestado son aquellos que se han realizado desde la falta de respeto. Son los sonidos cuando no hay un sentido de la responsabilidad ni hay compromiso. Esos son los sonidos que se crean en ese ambiente, son los que me molestan. Y me han molestado algunos sonidos aún más cuando una persona que recibe mucho de la vida, que tiene un público que le agradece mucho lo que hace, aunque a lo mejor su música no sea de la altura que correspondería a ese valor que recibe, pues hay mucha gente que se pone en un escenario y cogen una guitarra y no aportan nada porque son incapaces de dedicarle 2 horas a ese conocimiento. Entonces, tú me preguntas por esto y yo recuerdo que esos sonidos son los que me agreden. Son los sonidos que me agreden. Lo que me gusta, pues, si hablo desde el punto de vista de mi sentido de la música de hoy, los sonidos que me gustan en la música son aquellos que tienen contenido. Es decir, a través del tiempo, yo, que era un músico muy emotivo, que componía por la emoción, he ido dejando esa forma de componer para componer más desde el contenido. ¿Por qué? Pues porque el sentido, el sentimiento, muchas veces es una alcahueta complaciente, donde uno se recrea y se siente uno a sí mismo, se siente uno cómodo y se siente conforme. El artista tiene que estar permanentemente haciéndose preguntas, cualquier artista, cualquier género del arte. De manera que yo llego a la conclusión de que el sentimiento sin el soporte del valor musical a mí no me sirve. Yo no quiero uno que se lleve un cuarto de hora haciendo una faceta y moviendo el culo y tratando de con la cara de convencerme de lo bonito que es lo que está haciendo. Yo quiero escuchar a uno que yo esté así y lo que esté haciendo me esté conmoviendo desde los verdaderos valores, de ese verdadero valor. También sé disfrutar y quiero disfrutar de la sencillez exquisita del artista que no busca grandes cosas. Ahora, pretender sentar cátedra y decir cómo se debe de hacer a través de lo mínimo, eso no me parece que sea el camino. Creo que la música contiene muchas cosas y la música por sí misma contiene unos valores musicales por sí mismo. Hay mucha música que no hay que ponerle ningún momento de sentimiento, porque la propia música en sí contiene esos valores. Había un músico muy importante, Stravinsky, que componía su música y para esto hizo una forma de escritura que obligaba al músico a tocar con más rigidez, sin tener que interpretar los espacios musicales, los valores musicales repartidos en los compases. Y este hombre creaba compases
para expresar su música. Y entonces un día en un ensayo de una obra que estrenaba, empezó la orquesta a tocar aquello, a entender aquello con un montón de sentimientos. Llegó otra vez y le dijo al concertino: ¿qué hacen ustedes? ¿Qué estoy haciendo? Ah, maestro, le estamos poniendo ahí el alma. No ponga usted alma ninguna. Ponga usted la música que yo escribo. No ponga usted el alma. Ya el alma la he puesto yo. No me interprete usted, que ya yo me estoy interpretando ahí. Entonces, quiero decir con esto que la música tiene unos valores. Por ejemplo, podría poner un ejemplo. Esto se relaciona un poco con lo que antes decía. No, esto es así porque lo digo yo, no, esto es así por este cuento. Por ejemplo, para hablar de lo que estoy diciendo, en nuestra propia cultura podemos encontrar casos que sirven para explicar esto. Nosotros podríamos coger, en el sentido de la bulería, o esa bulería gaditana que va un tiempo, no quiero definirlo con formas musicales, por ejemplo, tarito trero, podríamos decir tarito tiero, tarin tiro tiero, tarin tiro tiero, tarin tiro tiero, tiro ram, tiro tram, tiro ram. Tiro, tram, tiro, ram, tiro, tram, tiro, ram. Eso es perfectamente entendible y eso es perfectamente musical. Ahora, el flamenco dice: eso me aburre. Eso no. Y hace flamenco. Vamos, empieza lo mismo y hace flamenco. ¿Qué se le ha puesto a eso? Para que esto no valga nada. Y ahora, eso que no vale nada. Y ahora, ¿qué se le ha puesto? Pellizco, ¿qué pellizco? ¿Qué pellizco de qué se le ha puesto? No, lo que se le ha puesto a eso es una inteligencia musical que hace que aquello que es básico se transforme en complejo. Y lo que hace en términos musicales es desplazar las notas musicales para que aquellas notas que caen en momentos muy evidentes, quitarle esa evidencia arrastrándolo a otros espacios menos evidentes. Y aparecen las síncopas. No aparecen los pellizcos, aparecen las síncopas. Hombre, de términos musicales. Entonces, claro, dice: no, es que tiene el sentimiento. No, señor, no tiene el sentimiento, tiene la sabiduría. Tiene la sabiduría. Eso no lo hace el sentimiento. Eso lo hace aunque no haya pisado un conservatorio. Aunque no haya pisado un conservatorio, se puede ser músico sin pisar un conservatorio. Y en nuestra cultura los hay así, ajace. Los hay en nuestra cultura. Cuando un día es un aburrido, yo lo voy a hacer así. Y sin saber que son síncopas, ni saber que eso hace así, coloca todo y te hace una obra de arte en una frase. Eso es lo que este es el flamenco también. ¿Comprende? Sí, el análisis. Análisis, porque ese flamenco, porque con ese flamenco yo me entiendo con cualquier músico del mundo. Y a ese músico del mundo voy con esta obra y cuando me pregunta qué es el flamenco, yo no le digo: esta es una cosa que me hace que nacer, y no hay que nacer, va a ser Tchaikovsky, Beethoven, Stravinsky, Benavarto, Bach, Juan Sebastián Bach, eso no. Es decir, que habrá que tener otra cosa además de nacer. Habrá que tener otra cosa. ¿Qué tiene? Pues los valores que la música por sí misma contiene.
síncopa es algo que utilizamos, pero es un concepto que la música tiene. Y nosotros lo que hacemos es ir a la música y podemos. Es decir, cuando hace Chacón, cuando hace eso, está haciendo una catedral. Se está yendo directamente a una nota que es muy difícil de afinar de entrada para que sea la primera nota. Cualquier músico hubiera hecho, es decir, hacer una escala, coger la escalera y llegar a ese sitio, ¿no? Sin ascensores. Es decir, Antonio Chacón lo que hace es llegar allí directamente y muestra que la música que tiene en la cabeza. Y no tiene que andar rebuscando, sino que dice, para que veas qué clase de músico, qué nivel de música. Mira, y va directamente cuando ya y se va y hace otro salto mortal. Pero no por hacer el salto mortal, sino porque es muy bello. De manera que todo eso es lo que tenemos que llevar al Conservatorio de Flamenco. Y explicarlo aquí. No podemos llegar a un conservatorio de flamenco y cuando llega uno que te diga, usted, me explica usted la cigrilleta para que no esté de nada donde lleva la sangre. No, mire usted, una cigrilla está hecha en un compás de amalgama, es decir, un 6x8 y otro de 3x4. Y hay que terminar la parte de arriba. Cuando va para abajo, la cadencia vuelve a caer como unas ratificaciones. Entonces tú le das tres ideas a un músico, a un chino, que toque un instrumento musical, el piano, y ese hombre de allí se sienta al piano y dice, me ha dicho que... Ahora, el alma, mío, la magia es otra cosa. La forma de llevar al síncopa, que yo entiendo que todo eso es una forma de cómo se habla aquí también. Claro, el problema, cuando te hablo 3x4, 3x4 sería todo, prácticamente todo. Lo que pasa es que aquí en el flamenco hemos cambiado el acento, lo hemos llevado a otro sitio. ¿Por qué? Porque alguien se da un ruido, porque es que se habla así, es que la forma es así. Entonces, lo difícil es cómo explicar eso, vete por algún ratito. Hombre, verás, nosotros tenemos, como cuando se nos quiere ver desde la mala fe, pues entonces se busca los defectos que podamos tener, y cuesta mucho a la gente. Y por eso piensa tanta gente que somos una cultura informal, una gente graciosa, que cantamos en las tascas. Pues esta gente no quiere saber que de la cultura que procedemos es la más grandiosa que ha existido en la humanidad. Nosotros venimos, no es que venimos, es que somos nosotros. Nosotros somos griegos. Y para Manri, en Grecia se estableció, vivió durante muchos años, una colonia gitana que se hizo un pueblo enorme. Luego de ahí emigraron también como otros gitanos desde otros lugares. Nosotros, lo que es toda música, toda cultura musical, viene de su propia matriz. Es una matriz con sus genes, como una mujer tiene sus genes y pare un hijo con 2 brazos, con 5 dedos en cada mano y con la conformación que tiene todo ser humano. Eso no lo va a hacer nunca una loba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los genes son distintos y cada uno tiene su propio mensaje. Nosotros, en nuestra música, tenemos nuestros propios genes y por eso somos distintos a los demás. Y por eso otras culturas pues tienen sus propios genes.
Y nuestro génesis viene de la música griega y tiene alrededor de 2500 años. Porque fue en ese momento cuando los músicos comenzaron a estudiar una escala que contenía 4 notas, que era esta. La, sol, fa, mi. Y empezaron a desarrollar eso. Empezaron a desarrollarlo, eso, y hasta que vinimos de Grecia, nos instalamos aquí, y aquí seguimos siendo con otros pueblos que también somos. Es que como dice, es que vosotros habéis sido conquistados por grandes pueblos, eso nada. Nosotros no hemos sido conquistados por ningún pueblo. Nosotros somos los conquistadores. Nosotros somos los conquistadores. Nosotros tenemos 2 emperadores romanos. Uno ha sido, nacido en Sevilla, y tenemos uno de los más grandes pensadores, Séneca. Es decir, nosotros no hemos sido conquistados. Por tanto, esa enorme cultura que tenemos musical, ahora estoy trabajando en una enciclopedia, una obra enciclopédica, donde ya hay muchos cantadores que están interviniendo, muchos guitarristas, para poner en pie todo lo que se va a poner en pie. Y el mundo va a saber cómo funciona nosotros. Y lo va a saber desde el análisis, desde el estudio. Pero nosotros no podemos dejarnos avasallar, porque nuestra herencia musical es tan grande como la que más. Tan grande como la que más. De manera que la diferencia existe en que los demás la han explicado su uso, y nosotros no la hemos explicado, la hemos interpretado. Así es que, perdona que yo no sé, seguramente que me lío y me empiezo a hablar de cosas que yo no sé. Comentaba antes, Manolo, la música. Voy a poner un ejemplo. Cuando lo recitaba, porque esto se llevaba un día en decadencia, pero antes se llevaba mucho. Entonces, alguien recitaba y el guitarrista directamente toca por solear. Yo puedo contar, estuve trabajando con Juan Diego, probador, pues simplemente porque nos juntábamos en su casa y él leía el prospecto de la medicina y yo acompaño lo que está diciendo. Tocaré como, no importa, pero estoy escuchando lo que está diciendo. Entonces, en la obra de Manos a Lucas, que es impresionante, pues, por ejemplo, hay discos desconocidos, como una colección de poesía que hizo Lidia, donde Manuel Sanlúcar acompaña a una cantidad de grandes actores y lo que está haciendo es acompañarlos. Son discos realmente desconocidos. Yo no me acuerdo de claro, pero te voy a traer a la colación otra cosa porque veas tú el conocimiento que hay que explicar. El primer disco en solitario de Manuel Sanlúcar, siempre se habla del primer EP. Antes hubo discos chicos de EP, de aquellos de 4 toques, del año 64. Es decir, que el año 64 fue el debut discográfico en solitario de Manolo, fue el debut discográfico de Paco de Lucía, también con otros discos chicos de 4 toques, y también se hizo ese año Manolo Enrique del Mechón, que le está acompañando con su padre al grupo. En el disco este, no me lo he traído porque la maleta venía llena, se llamaba Manos Sanlúcar y su guitarra flamenca. Y le leo los títulos y los autores. Alegría Blanca, Ignacio Romano. Seguidilla de la Rica, T. Lorca, Bulería Sanluqueña, L. Lluvera, Soleares del Recuerdo, T. Lorca. No, lo único que ocurría ahí, es que en ese momento yo no era doctor, y entonces para que los derechos de autor no se perdieran, pues el productor se los anotó.
director y lo cobraba él. Y claro, todos esos nombres que he dado es la misma persona, que tenía seudónimo. En fin. Es importante comentar esto porque yo insisto mucho en ello por defender nuestra cultura. Porque claro, dentro de unos años, en el caso de Manolo Lucas, pues aquí está, es evidente, toda su obra pues lavada. Pero imagínense ustedes, por las circunstancias de la vida, que Manolo hubiera hecho esto, se hubiera vuelto a San Lucas y se hubiera puesto a trabajar en la panadería. El disco sigue siendo la misma obra y de la misma calidad. Realmente, para la historia del mundo de la cultura, el gran Lluvera hizo una burguería sanluqueña y quitaba entonces. Esto es importante, ¿sabes? Decía en el libro, para mí, que yo siempre lo toco, vamos a aprovechar esas circunstancias porque es muy interesante. Terremoto vivía debajo de la misma casa donde vivían mis tíos y abajo salíamos los libros. Y yo siempre me extrañé, digo, ¿y Terremoto cómo se niega de la taxista Virgen de Lourdes? Era el nombre de la calle. Era el nombre de la calle. Pero tú lo puedes ver en el libro, lo del papelito. Terremoto, pues, una personalidad, una identidad muy propia. Y bueno, trabajamos juntos en Las Brujas, junto a la flamenco que había en Madrid. Y allí estaba también el Chateau de la Isla, los Reyes. Claro, teníamos todos mucho cariño. Y Terremoto, pues era una persona muy particular. Tenía un concepto de las cosas muy personal y como cantador, era genial, absolutamente genial. Pero luego, su comportamiento, su relación con las cosas de la vida era de otra manera. Él tenía su mundo. De manera que, bueno, entre otras cosas, Madrid, se va a vivir a Madrid es la urbe enorme comparado con el espacio donde él vivía en Jerez y todo esto. Y claro, pues una de las cosas que más le preocupaba era poder llegar a su casa cada día, ¿no? Porque verdaderamente por allí te podía perder. Entonces, por las cosas y entonces él llevaba un papelito con la dirección de su casa. De manera que cuando se iba de La Bruja para su casa, llegaba un taxi y le decía, ¿llevamos usted aquí? Y le daba el papel. Y entonces el taxista lo llevaba a su casa. Claro, ese papel para él era la caja del tesoro. Y entonces nosotros, como dentro de todo ese cariño que teníamos y nos teníamos todos, pues allí, imaginaros tantas horas en el mismo sitio, todos los días, nos gastábamos muchas bromas, ¿no? Y una de las bromas que le gastábamos a Terremoto era esta, ¿no? Mira que te portas bien o te quito el papel. Mira que te quito el papel. Y me acuerdo que Miguel de los Reyes, uno de los hermanos Reyes, lo quería muchísimo, pero muchísimo y se metía con él. Recuerdo un día, llevaba yo, en mi coche había salido, yo cogí mi coche y llevaba a Miguel de los Reyes. Y entonces, cuando llegamos a una esquina, me dice, Miguel, párate, mira dónde está el Terremoto, está en la esquina, estaba lloviendo. Y estaba el Terremoto allí esperando un taxi. Ya sabéis que cuando está lloviendo, los taxis inmediatamente los coge todo el mundo. Y me paro al lado. Dice Miguel, y le dice, Fernando, sí. Dice, mira, que Manolito no te va a llevar a tu casa, porque me va a llevar a mí a la mía.
Y dice, pero bueno, y ahora cierra eso y como Marcel dice, mira, a ver si es fuerte, a ver si es fuerte. La broma que estamos... Estamos celebrando el centenario de Antonio Mairena, por ejemplo. Ya me gustaría que hiciera un viaje muy rápido que va desde la Sultana del Pueblo hasta Gran Pinto, en Hija, y esta grabación con Pastora. Sí. Ese es mi principio. Yo comienzo a tocar la guitarra, ya padre empieza a orientarme a la edad de 6 o 7 años. Y bueno, ya muy pronto comienzo a hacer cositas y todo esto. Y a meterme en el mundo del flamenco y de los caracteres que reflejan nuestra identidad y nuestra forma de estar en la vida. De manera que recuerdo que por esa época, bueno, ya tenía yo, a partir de mis 11 años así, frecuentaba en mi casa un cantador que le llamaban Narquí, que este hombre sufrió una cierta enfermedad que se tuvo que retirar del cante, y entonces cogió un canasto, yo recuerdo un canasto de mimbre entre largos, y vendía sultanas por la calle, ¿no? Y en su recorrido llegaba a mi casa y bueno, era una enciclopedia. Este hombre empezaba a referir cosas desde el mundo del espectáculo, de los artistas, cómo era uno, cómo era otro, y después se ponía a torear. Un personaje tremendo que a mí me llenó por dentro de muchas cosas, de muchas maneras de saborear la vida. Y era, claro, cuando yo lo veía entrar, ya empezaba yo a tocar por soledad, hermano, y él sentía como lo llamaba, como le daba los cierres para que entrara el cantador, y enseguida llegaba allí y soltaba el canasto y enseguida se ponía a cantar. Cuando me llamó el Pinto, porque había escuchado hablar de mí, Pepe Pinto, y habló con mi padre y eso, y dijo que a ver si quería escucharme, que para acá tenemos que escucharme, que mi padre me iba a llevar a Sevilla a que me diera Pinto, mi pastora, ¿no? Entonces se lo pensó bien y lo que hizo fue que organizarlo para que me llevara a Erquija. Y por allí, por la Campana en Sevilla, me presenté con Erquija, pero para poder Erquija venir, mi padre tuvo que comprar todos los dulces de la casa. No sé cuánto tiempo estaría con los dulces. Así es, y efectivamente, pues fue tremendo, fue sorprendente, primero para mí, porque incluso antes de llegar al bar, vimos al Pinto, que este gesto lo hacía mucho, se quitaba la mascota y se limpiaba la calva con el pañuelo. Era un poco así nervioso y eso, y siempre estaba así, sudaba por ahí. Y entonces, estando haciendo eso, nos ve aquí y a mí, y ese hombre se puso como si hubiera visto una aparición celestial. Y llegamos hasta él, y bueno, allí presentando a Quija y todos los artistas, pero como si hubiera llegado de tal manera que no se organizó que enseguida dice Pinto, venga, Boleto, ¿no? A ver, venga, que te escucho, que escucharme ya, quería escuchar Quija, y nos llevó a un sótano. Bueno, aquello fue tremendo, porque hicieron cantar a este hombre allí y la camisa con la primera vez yo veía a la gente rompiendo la camisa, y los artistas que allí estaban Mairena allí agarrado en la escalera, agarrado barandas así, porque se caía que lo tiraban todos los demás y este fue el único que cantó
una sorpresa también tremenda porque aquel viejito que iba por allí por mi casa con el canasto de dulce, resulta que era un tremendo cantador, admiradísimo por las más grandes figuras, ¿no? Un día Quija estaba con Vallejo, estaba con Manuel Vallejo, ahí mismo en el bar, en el mostrador, y cuando llegó Quija se puso otra vez y le dijo Pinto a Vallejo: mira, ven a ver si hacemos cantar a Quija para los cochiperas acá. Y dice: Quija, ¿por qué no nos canta un poquito? Y dice: ahora me va a sentar por la mañana, me va a cantar. Estoy yo acá. Y dice: un poquito nada más para que te escuche más, no, por Vallejo. Y dice: hazle la salida esa que tú haces. Entonces, Quija hizo una salida, pero no era la que esperaba. Pinto. Aquí es totalmente una mierda para ti y otra para mí. Ese fue realmente el comienzo de una carrera fundamental. Ya ven ustedes con que estaba con Pastora, con el Pinto. Ahí comenzó realmente la trayectoria de Manolo. De tiempo estamos regulares. Yo creo, si ustedes tienen preguntar algo. Sí, ¿alguien tiene alguna curiosidad? Ahora que estamos en tiempo, si no yo sí, pero no me ninguno. Yo creo que mucha gente se corta y eso, pero yo aquí contando cosas, contando mi vida, que si alguien quiere. Sí. ¿Qué artista flamenco le ha cautivado más durante toda su carrera? Ha habido distintas personas. Yo comencé y al primero que toqué profesionalmente fue a Pepe Marchena. Y este hombre, yo entiendo que no ha sido un hombre comprendido. Porque la grandeza de nuestra cultura está en que hay un abanico enorme de formas. Entonces, lo que nos da dimensión es precisamente ese abanico de posibilidades, y en uno podemos encontrar, si queremos, a Manuel Torre, y en otro, si queremos, podemos encontrar a Pepe Marchena en el otro extremo, porque Pepe Marchena tenía grandes cualidades de cantar, pero no tenía el sentido de ritmo, cosa que en esta tierra le sobra por todas las esquinas, le sobra el sentido del ritmo, algo muy difícil. Que los grandes músicos del mundo, lo que más les cuesta es el ritmo. El ritmo es una cosa que viene de Oriente en principio y también de África, ¿no? O sea, Oriente en lo que se puede entender en el mundo árabe, del mundo hindú, donde todos los gitanos proceden. De todos esos pueblos, ahí es el ritmo lo que ha funcionado siempre. Sin embargo, en Occidente, en Europa, en Europa, en el norte, lo que ha funcionado son las armonías. Entonces, podríamos decir que son los pilares fundamentales para la gran música. Aquel que contenga capacidad rítmica y que contenga sentido de la armonía y conocimiento de la armonía, ese tiene todas las cartas para ser un gran músico. Si alguna vez ustedes tenéis un hijo y queréis que sea un gran guitarrista, por ejemplo, hacerle estudiar armonía y que tenga contacto con el ritmo. Y ya tiene la base esencial para ser un gran músico. Y bueno,
Pepe Machera no tenía sentido, ninguno. Pero la cabeza armónica que tenía era impresionante. Ese hombre llevaba los cantes, improvisaba permanentemente improvisaba. Cada día te hacía la cosa de una distinta manera. Pero claro, era aquello que conocemos como cante de cultura paya. Pero esos son unos términos que podemos utilizar nosotros, que podríamos ser que somos dos familias en una, y tal, la familia de los payos y la familia de los gitanos, hablando desde el punto de vista claro. A mí, pues, yo no pondría reparo a todo ese enfrentamiento que existe, pero lo que sí lo pongo es de cara al mundo. Nosotros, en nuestra familia, podemos decirnos lo que sea, pero de cara al mundo tenemos que protegernos como flamenco, sea payo o sea gitano, porque los demás querrán destruir. Nosotros somos una molestia para Occidente, somos una molestia para la evolución de Occidente. Ustedes habrán oído hablar de lo que es la aldea común, algo muy triste que se está construyendo con la única pretensión de que la gente sea fácil de manejar. Cuando hay distintas culturas, cada vez que se hace un producto, se necesitan distintas máquinas para las distintas culturas. Cuando la aldea es común, resulta que había más que una cultura, y entonces se necesitaría solamente una máquina para producir. De manera que lo del invento de la aldea común es el invento de los poderosos, de los amos, de los que buscan manejarnos a todos. De manera que, y esos son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ellos nos ven a nosotros como diferentes. Nosotros tenemos un mundo que es el mundo del flamenco y tenemos el mundo de los otros. Y eso nos diferencia con el resto del mundo. Y claro, eso crea mucha incomodidad. Por tanto, tenemos que decidir si nos protegemos o dejamos que nos invadan y nos perdamos. Por eso tenemos que entender que los enemigos de los gitanos, de los artistas, hablando siempre en términos artistas, los enemigos de los gitanos, ya lo he dicho, no son los payos. Ni los enemigos de los payos son los gitanos. Tenemos un enemigo común, payo y gitano, que son aquellos que buscan que desaparezcamos. Ese es el verdadero enemigo. Pues desde Flamenco, República Independiente, nos mantenemos, vamos, no nos echan a leer. Don Manuel, Sí. ¿qué le suena a usted más bonito, andaluz o andalusí? Perdón, es que no he entendido. ¿Qué le suena a usted más bonito, andaluz o andalusí? ¿A Andalucía? Pues los dos me suenan bien, los dos me suenan a gloria. Es muy bonito Andalucía, es muy bonito porque contiene pues una procedencia, que somos también, ¿no? Una procedencia. Y todo lo que nos recuerde quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, a mí me parece que todo lo que nos recuerde esto es algo noble, Pero en cuanto a nosotros cuidemos de nosotros mismos, en cuanto seamos capaces de cuidar de nosotros mismos, conservaremos aquello que hemos recibido de gente maravillosa, Así lo creo. Sí, quisiera comentarle que cuando tuve la oportunidad de leer su libro, su memoria, no sé,
había un capítulo, un momento de la obra que me llamó poderosamente la atención, sobre todo porque un libro que igual de lo que menos se habla es del flamenco, ¿no? Como decía José Manuel, un tratado más ético, moral, y veo que es como si fuese un punto de inflexión en su vida, igual estoy equivocado, o por lo menos lo entendí de esa manera, el conocer a una persona que yo por supuesto desconocía la relación que mantuvo con él, cuál era Tierno Galván. Entonces, no sé, me gustaría que me comentase porque no llegué a comprender o no lo conocía su situación tan comprometida con esos duros años, extraños años que se vivió en este país que pues, ni siquiera había nacido. Sí. Lo que quisiera decir, porque como ya se ha comentado aquí sobre el asunto del libro, yo no quería que el libro se viera como un libro de recuerdo. La persona que hizo el prólogo, Juan Manuel Suárez Capón, que es el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, un gran andaluz, lo veía, como yo también lo veía, como un libro de ensayo. Pero el editor Manuel Pimentel, que fue ministro, que tiene una editorial que se llama Muzara, pues dijo, ¿cómo vamos a titular un libro, el primer libro que hace Manolo, como un libro de ensayo, como un libro sesudo, si con todo lo que es la imagen de Manolo? De manera que accedimos a que pusiera un libro de recuerdo, pero no es tanto, se cierra porque hay recuerdo, claro, pero yo ahí lo que hago es manejar los recuerdos, no lo manipulo para convertirlo en otra cosa, no, pero uso aquellos recuerdos de los que me voy a servir para crear literatura. Eso es lo que me interesa. Bien. Y en el caso que me pregunta Tierno Galván, pues muy sencillo. Yo soy una persona que tiendo a tener una serie de... siempre he buscado mi identidad, mi personalidad, entonces me he reconocido siempre como un hombre consecuente, ¿no? Un hombre consecuente y responsable con lo que me ha tocado vivir. Efectivamente, viví muchos años de dictadura, también, no sé cuánto, alrededor de 30 años, ¿no? de dictadura. Así que cuando ya había que ayudar, o sea, se pensaba en la posibilidad de la democracia, yo quería comprometerme. Yo no quería refugiarme y decir, no, yo soy un artista y yo no me tengo que meter en nada. No, esa actitud me parece muy triste, ¿no? Porque esa actitud responde a que el artista no quiere perder los beneficios que le concede el público. Y yo quiero que el hombre se tiene que arriesgar. Por tanto, llegado ese momento, yo dije cuál es mi pensamiento político-social, qué es lo que me gustaría, qué quiero yo para el pueblo, para el mundo, a quién yo tengo que apoyar a alguien, a dónde me voy a apoyar. Entonces, dentro de todo el espectro que había, pues vi que había un hombre de una honestidad máxima, de grandísima inteligencia, de una filosofía pura y que había sido guía de muchos políticos, de mucha gente. Y entonces me acerqué a ese partido y estuve en la dirección del partido hasta llegar un momento en que el propio Tierno Galván me habló de la conveniencia de que me viniera a Sanlúcar a potenciar el partido y fui secretario en Sanlúcar, secretario del Partido Socialista Popular. Y mi relación con Tierno Galván fue absolutamente quizás de lo mejor, por no decir lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Voy a contar una anécdota
seguramente tú lo habrás leído en el libro. Todo esto coincidió cuando el boom de la guitarra y yo salto a los grandes escenarios, a los grandes públicos, llegaba a tocar en plazas de toros porque la gente no cabía en el teatro, en el fútbol, fue un boom. Pues luego me contrataban en muchos sitios donde siempre era pues la gente que tenía capacidad para pagar mi caché, que establecía mi representante en su oficina. Y yo veía que yo iba a pocos lugares donde vivieran gente humilde. Entonces pensé, yo no puedo seguir así, yo no puedo tener un partido socialista y que mi mensaje sea socialista y no ir a los barrios a tocar. Eso no puede ser. Entonces acudí a él y le dije, profesor, estoy preocupado porque no encuentro solución a un problema que tengo. A ver qué te pasa. Y se lo conté. A mí me lo estoy diciendo usted. Y dije, y he pensado que voy a hacer una serie de conciertos por los barrios, en distintos pueblos, lo que sea, gratis, que vayan la gente gratis y puedan venir a verme gratis. Y ese hombre, que era el más cometido del mundo en ese momento, me dice, no haga usted eso. No, gratis no. Y me dice, no fumaba. ¿Qué vale un paquete de cigarrillos? Yo me acuerdo que le dije, en el momento lo que valía era un ducado, no sé, yo fumaba entonces. Y me dice, yo le diría, no sé, 5 duros. Y me dijo, pues ponga usted el precio de la entrada a 5 duros, para que el que quiera tenga que venir entre comprarse un paquete de tabaco o ir a verlo usted. Y le dije, no le quite usted la dignidad a la gente. Eso es ser un tío. Eso es ser un tío. Y esta fue la enseñanza que yo recibí de este hombre que tenía. Tuve mucha suerte porque en esa época los partidos tenían que buscar su financiación. Y claro, quien tenía derecho, dinero era solamente la derecha que procedía del franquismo y tenía los bienes. Pero los socialistas estaban tiesos, estaba mejor el Partido Socialista Obrero Español porque tenía detrás la Internacional, pero el Partido Socialista Popular no tenía nadie. Entonces, como yo era de los pocos afiliados que no tenían un horario de trabajo pues preciso, pues entonces yo podía estudiar la guitarra de día o de noche, empezaba a las 9 de la mañana o empezaba a las 10 de la noche. Es decir, yo era libre para eso, tenía esa facilidad y tenía coche. Entonces, por esa razón, la mayor dedicación en esa época de elecciones y de preelecciones, ese tipo de cosas, era yo puse mi coche al servicio del partido y con el conductor, que era yo. Entonces, mi misión estaba en llevar al tierno Galván a todos los lugares. Y claro, cuando había que esperar una hora en un sitio, pues podíamos hacer un paseo y hablar. Y siempre, claro, eso ha sido una de las cosas más hermosas que me ha ocurrido en la vida. Poder tratar con ese hombre, con esa inteligencia increíble y con ese sentido. Recuerdo que, porque además tan noble y a la vez tan sencillo, ¿no? Un día, paseando, le pregunté, le digo, profesor, yo tengo pues inquietudes religiosas que unas veces yo me peleo con Dios, otras veces me aparto, otras veces estoy así, y le dije, ¿usted qué opina de estas
cosas y me dice, mire, yo soy agnóstico, yo ni creo ni dejo de creer, o sea que no soy ateo, pero dice, sin embargo, dejo una puertecita abierta, porque ha habido y hay tantísimos millones de personas que creen en Dios, y dice, yo, uno de los pocos que no creí, dice, a mí que por si acaso tengo una minita abierta. Entonces, cada vez que abría la boca era para enseñarme, y siempre conocía el nivel de su interlocutor, ¿no? De manera que podría contar infinidad de casos de esos textos, ¿no? Pero sí, estas cosas son las que me hacen sentirme un hombre afortunado. Creo que he sido afortunado. He tenido maestros, gente que además, yo cuando salí con Marchena y se hacía aquellos espectáculos donde iba Canalena, Puerto Real, Antonio Sevillano, Peluso, una cantidad de gente que eran todos gente mayores ya, y yo era el único niño. Y entonces me trataban como si fuera el niño, la compañía, todo el mundo me quería, todo el mundo me protegía, y además todo el mundo me quería enseñar, ¿no? Veían allí, estudiaban mucho y pasaban por el día y decían, a ver, no te voy a hacer la garanta de fulano. Eso me parece una fortuna tremenda, ¿no? Y me parece una fortuna tremenda haber estado en ese mundo de los cantes, llamémosle, aunque no me gusta el término, pero llamémosle del mundo payo, y por otro lado, metido tanto también dentro del mundo gitano, mi experiencia de tantos años que tuve con la vaquera y conviviendo con su familia, conviviendo con todo eso, y me siento tremendamente afortunado porque he podido coger el abanico ese del que hablaba antes de extremo a extremo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que había guitarristas que le decían cantar, a ver, toca por milonga o toca por colombiana, y no sabía, porque a lo mejor pertenecía al mundo, diremos, gitano, y había otro que desde el otro cantador que a lo mejor desde la otra parte decía, a ver, toca por bulería, y se ponía atravesado, ¿no? Entonces yo he estado en los dos mundos, pero yo siempre he querido que se acercaran uno al otro. Por esto, y porque, repito, somos una única familia, seguro, una única familia. Y aunque nosotros nos pongamos a diferenciar los cantes de uno y otro, en esencia venimos de la misma matriz. Y eso es lo que nos unifica. Unos tendrán más talento para hacer un tipo de cosas que también lo da la costumbre. Porque, por ejemplo, yo que me siento padre y me siento gitano. Porque al final no es ni la raza, sino la condición del hombre lo que importa. De manera que, pero he convivido con ambas partes mucho, toda mi vida, y entonces yo creo que lo importante es esto, ¿no? Se me ha ido un poco lo que... Bueno, yo creo que el cierre es perfecto, porque terminamos contentos con familia y viva la República Flamenca. Bueno, señores, siento haberle dado un poquito más de explicación. Me toca a mí cerrar brevemente el acto de la extensión universitaria.
de diamantes que usted nos ha regalado esta noche, cosa que le agradecemos profundamente. No quería que nos fuéramos antes sin agradecer, puesto que esta es la última sesión de Presencia Flamenca en esta edición, sobre todo el apoyo incondicional que la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco nos ha dado y además su patrocinio. Sin agradecer también a todos los técnicos, tanto de los medios de comunicación como también a los técnicos y al personal del Vicerrectorado de Extensión Universitaria que ha hecho posible todas y cada una de estas sesiones. Quiero agradecer también a José María Castaño la labor de coordinación que ha realizado, y en realidad él ha sido el que prácticamente ha llevado el peso del programa, y no quería irme sin agradecerle eso. Y por último a todos y cada uno de los presentadores, Manuel Gamboa, y a todos los que han pasado por aquí, que han aceptado el reto de alguna manera afrontar un formato al que no estábamos acostumbrados. El programa de Presencia Flamenca surge precisamente del convencimiento de que se puede aprender muchísimo, no solamente oyendo la música de los artistas, sino también oyendo de cerca y escuchando atentamente a los artistas. Y eso es lo que nos ha llevado y nos lleva a pensar que este programa puede resultar tremendamente enriquecedor. De nuevo, a nuestro queridísimo maestro, muchísimas gracias, y permítanos que, bueno, de una manera, si es verdad, muy humilde, le ofrezcamos un presente en nombre del Vicerrectorado y de la Universidad de Granada. Y que cumpla mucho